Descubrí a mi esposa en el auto con otro hombre y decidí terminarlo todo. La noche estaba en silencio, de esas madrugadas en que parece que el mundo entero duerme, cuando me encontré a mí mismo en una situación que jamás imaginé. Pasaban apenas unos minutos después de la medianoche de un jueves cualquiera, y yo, con el cansancio pintado en la cara, me vi obligado a ponerme el abrigo encima del pijama y salir de casa. Mi hija pequeña llevaba horas con fiebre y, tras mucho esfuerzo, finalmente había conciliado el sueño. Fue en ese momento cuando, revisando la despensa y el botiquín, descubrí que no teníamos ni una gota del medicamento que necesitaba. No tuve otra opción que salir en busca de una farmacia de turno. Me puse las zapatillas sin calcetines, con las llaves del coche en una mano y el corazón encogido por la preocupación de que la fiebre pudiera subir de nuevo. Mientras tanto, Laura, mi esposa, estaba fuera desde temprano, cenando con unas compañeras del trabajo. No le di importancia en ese instante, era algo normal en ella, y la verdad, yo tenía la cabeza en otro lado, centrado en mi hija. Conduje con la mente dispersa, pensando en encontrar rápido algún sitio abierto y regresar a casa cuanto antes. El maletero del coche aún estaba lleno de bolsas de la compra de días anteriores, y en el asiento trasero reposaban algunos juguetes olvidados de los niños. Era una estampa común, nada fuera de lo habitual, como si la vida me empujara a creer que aquella noche sería tan rutinaria como cualquier otra. No sospechaba absolutamente nada, ni la más mínima señal de lo que estaba a punto de descubrir. Al doblar hacia la avenida San Juan de la Cruz, mis ojos se toparon con algo que de inmediato me hizo tensar las manos sobre el volante. Allí, estacionado entre dos farolas, había un coche que conocía de memoria. No me hizo falta mirar dos veces, era el de Laura. El corazón se me aceleró de golpe, como si un presentimiento quisiera abrirse paso entre mi incredulidad. Los cristales estaban empañados y el coche se veía extraño, fuera de lugar, como si escondiera algo en su interior. Intenté darme una explicación lógica, buscando desesperadamente razones que descartaran lo que mi intuición ya gritaba. Pensé que tal vez se había detenido para atender una llamada o que se había mareado y prefirió descansar un momento antes de seguir conduciendo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no era así. Sin pensarlo dos veces, frené en seco, dejé el coche en doble fila con las luces encendidas y bajé, caminando con pasos inseguros pero urgentes hacia ese vehículo que parecía guardar un secreto que yo aún no quería aceptar. Me fui acercando al coche con la respiración entrecortada, sintiendo cómo la duda se transformaba en un peso insoportable en el pecho. Lo primero que noté fue que la matrícula era exactamente la de Laura. No había lugar para dudas. Mi corazón empezó a golpearme con tanta fuerza que pensé que podía escucharse en el silencio de la calle. Me obligué a dar unos pasos más, aunque una parte de mí deseaba girarse y regresar a casa fingiendo que nada estaba pasando. La ventana del lado del conductor estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para que el vaho escapara del interior. Me incliné un poco y entonces lo vi, no estaba sola. Mis ojos necesitaron apenas un par de segundos para entender lo que estaba presenciando. Laura, mi esposa, estaba en el asiento trasero, encima de alguien. Ni siquiera habían tenido el cuidado de quitarse toda la ropa. Ella tenía la blusa arrugada, la falda recogida, y su cabeza echada hacia atrás, con la expresión de quien se entrega a algo prohibido. Por un instante, mi cerebro intentó inventar excusas, una historia alternativa que hiciera más soportable la escena. Tal vez estaba dormida, tal vez no era ella. Pero era inútil, conocía de memoria cada detalle de su rostro, cada movimiento de su cuerpo. Y allí estaba, gimiendo, perdida en un mundo que no me incluía. El hombre debajo de ella ni siquiera reaccionó al verme, supongo que no me vio. Mi cuerpo entero se paralizó, incapaz de gritar, de moverse, de llorar. No hubo un estallido de rabia ni una reacción dramática, como uno esperaría en una película.
Solo un ruido constante en mi cabeza, un zumbido que no me dejaba pensar con claridad. Sentí que todo a mi alrededor se desdibujaba, como si la realidad se hubiera vuelto un escenario ajeno en el que yo no tenía lugar. Me quedé quieto, observando, prisionero de una mezcla de incredulidad y asco. Fue como si mi alma se desconectara de mi cuerpo. Finalmente, di un paso atrás. No recuerdo si fue consciente o si simplemente mis piernas se movieron solas. Me alejé del coche como si lo que hubiera visto no me perteneciera, como si fuera una escena robada de la vida de otros. El aire frío de la madrugada me golpeaba el rostro, pero no lograba sacarme del trance. Regresé al coche en silencio, con la mirada perdida, incapaz de procesar del todo lo que había ocurrido. Ni siquiera recordé que había salido a buscar un medicamento. Cuando regresé a casa, el silencio era tan denso que parecía llenar cada rincón. Entré despacio, tratando de no despertar a mi hija, que seguía durmiendo profundamente en su habitación. No encendí ninguna luz, me limité a caminar hasta la cocina y sentarme en la mesa, con las llaves todavía en la mano. El reloj marcaba el paso de los minutos, pero yo estaba atrapado en un tiempo suspendido. Ni siquiera me molesté en sacar el medicamento que había ido a buscar, porque al final ni lo había comprado. Me quedé ahí sentado, con la mirada fija en un punto inexistente, sintiendo que la casa ya no era la misma. Cada mueble, cada objeto cotidiano que me rodeaba, me parecía falso, como si de pronto hubiera despertado en un escenario ajeno. La mente me repetía una y otra vez la misma imagen, Laura, inclinada hacia atrás, jadeando sobre otro hombre. Esa visión se había clavado como un hierro candente en lo más profundo de mi memoria. Durante horas no hice más que pensar en lo ocurrido. Una parte de mí quería levantarme y sacudirla de la cama, enfrentarla allí mismo, obligarla a darme una explicación. Pero otra parte, más fría, me decía que no tenía sentido. ¿Qué palabras podían borrar lo que había visto? ¿Qué justificación podía darle forma a una traición tan evidente? Esa noche no dije nada, no lloré, no grité. Me limité a permanecer en silencio, como un espectador pasivo de mi propia desgracia. El amanecer me encontró aún en la misma silla, con los ojos rojos por la vigilia y un cansancio que no podía compararse con ninguno que hubiera sentido antes. Escuché el sonido de la cafetera, el movimiento de los niños levantándose, y luego la voz de Laura, que regresó a casa como si nada hubiera pasado. Saludó con una sonrisa impostada, me preguntó cómo había pasado la noche, y yo respondí con monosílabos, sin dejar entrever nada de lo que había descubierto. No hablé ese día, ni el siguiente, ni el tercero. Pasé 3 días completos guardando silencio, observándola con una calma que la habría confundido si hubiera prestado atención. La escuchaba fingir normalidad, haciendo comentarios triviales, preparando la comida, sonriendo como si su vida no estuviera marcada por la imagen que yo guardaba en mi mente. Cada palabra suya sonaba hueca, cada gesto era un recordatorio de lo que había hecho mientras yo cuidaba de nuestra hija enferma. El silencio se convirtió en mi única arma. Mientras Laura hablaba, yo la miraba con una serenidad engañosa, como si nada pasara. Pero dentro de mí, cada palabra que pronunciaba era una daga que me recordaba su traición. Se acercaba a mí con naturalidad, me preguntaba si había dormido bien o si quería que preparara pescado para la cena, y yo apenas lograba mantener el rostro neutral. Por dentro, la veía como una actriz que se movía en un escenario cuidadosamente preparado, fingiendo que su papel seguía siendo el de esposa ejemplar. Cada vez que ella sonreía, yo revivía aquella noche en la avenida San Juan de la Cruz. Su cara inclinada hacia atrás, sus gemidos, su respiración agitada en brazos de otro hombre. La imagen se repetía como un eco constante que no me dejaba en paz. Era como si una grabación se hubiera instalado en mi cerebro, mostrándome una y otra vez la misma escena sin posibilidad de borrarla. Y no importaba cuánto tratara de distraerme, siempre volvía a ese recuerdo.
No hubo lágrimas en esos días, ni explosiones de ira. Fue peor que eso. Lo que me invadió fue un frío seco, una sensación de vacío absoluto. Era como contemplar una pared que se derrumba lentamente sin hacer ruido. Esa frialdad me resultaba más devastadora que cualquier estallido de rabia, porque no tenía salida. Me estaba consumiendo por dentro, al tiempo que me obligaba a actuar como si todo siguiera en pie. Por las noches me costaba dormir. Me giraba en la cama mientras ella respiraba tranquila a mi lado, como si en su interior no hubiera un mínimo de culpa. Esa indiferencia me mataba. Intentaba imaginar qué clase de pensamientos tenía ella mientras se acostaba conmigo, qué clase de mente podía fingir cariño después de haber entregado su cuerpo a otro. Cada roce accidental de sus manos me producía repulsión, cada palabra amable me parecía un insulto disfrazado de ternura. Finalmente, un viernes por la noche, reuní el valor para enfrentarla. Llevaba días enteros planeando qué decir, cómo formular cada palabra, pero cuando llegó el momento, las frases ensayadas se deshicieron como arena en mis labios. Nos sentamos en la cocina, solos, con los niños ya dormidos, y yo simplemente solté lo que me quemaba por dentro. Te vi con alguien en el coche el miércoles por la noche. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, aunque por dentro me estaba quebrando. La reacción de Laura fue inmediata, aunque no dijo una sola palabra al principio. Su rostro se desfiguró en cuestión de segundos, aquella sonrisa rutinaria, la misma que había utilizado durante los últimos días, desapareció como si hubiera recibido un golpe invisible. La vi bajar la mirada, respirar profundamente y quedarse quieta, como si buscara en su mente un guión que la sacara del apuro. El silencio que se instaló entre los dos era tan espeso que casi podía tocarlo. Yo tampoco hablé. No lo necesitaba. Ya había dicho lo suficiente. La tensión se prolongó más de un minuto, que me pareció eterno. Finalmente, levantó la cabeza y me miró a los ojos con una expresión que me dejó helado. Sus labios se abrieron para pronunciar unas palabras que perforaron cualquier resto de esperanza que pudiera quedarme. ¿Lo viste todo? No me preguntó cómo lo sabía, no intentó negarlo, ni siquiera fingió indignación como habría esperado de alguien inocente. Su única preocupación era hasta qué punto había quedado expuesta. Aquella frase fue como una segunda traición, más dolorosa aún que la primera. Comprendí en ese instante que Laura no tenía miedo de haberme engañado, sino del grado de detalle que yo había alcanzado al descubrirlo. Su interés no estaba en mi dolor ni en la ruina de nuestro matrimonio, sino en medir cuánto de su doble vida había quedado al descubierto. Me reí, pero no fue una risa normal, salió de mí como un sonido áspero, ajeno, que ni siquiera reconocí como propio. Eso es lo único que te importa, hasta donde te vi, le solté con un tono seco que me sorprendió incluso a mí. Ella no respondió. Bajó la vista de nuevo, como si el suelo fuera más interesante que mirarme de frente. Ese gesto fue lo que finalmente rompió el dique que contenía mi rabia. Hasta ese momento había mantenido un silencio frío, pero en ese instante, el fuego que llevaba días apagado se encendió con una violencia inesperada. Golpeé la silla con una patada, el ruido retumbó en la cocina y por primera vez en muchos años le grité. No fue un grito histérico ni descontrolado, fueron palabras atropelladas que salieron como si hubieran estado encerradas demasiado tiempo dentro de mí. ¿Con quién estabas, Laura? ¿Quién es ese desgraciado con el que te revolcaste en el coche? Lo conozco, es del trabajo, es uno de los padres del colegio, ¿acaso lo trajiste alguna vez a esta casa? Mi voz rebotaba en las paredes mientras ella intentaba abrir la boca, pero yo no le di oportunidad de hablar. Mi rabia no se detuvo ahí. Cuanto más pensaba en lo que había visto, más preguntas salían de mi boca como cuchillos lanzados al azar. Dime, Laura, ¿usaste los mismos preservativos que compras para nosotros? ¿Le susurraste las mismas palabras que antes me decías a mí? ¿Te moviste igual que hace 10 años? ¿Cuándo todavía me mirabas como si yo fuera lo único que importaba en tu vida?
La miraba con los ojos encendidos, sintiendo que cada frase era un desgarro para los dos, pero sin poder detenerme. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Ella tragó saliva, intentó hablar, pero mis reproches se amontonaban uno tras otro, más fuertes, más hirientes. Te corriste encima de él como solías hacerlo conmigo, o también fingiste, como ahora finges que este matrimonio aún existe. Esa última frase resonó en la habitación como un martillazo. Laura cerró los ojos, como si el peso de mis palabras la obligara a buscar refugio en la oscuridad. Y, finalmente, habló. Con una voz apagada, me dijo, se llama Alberto, es del trabajo. Está separado, y no fue planeado. Su confesión no me trajo alivio, sino una sensación de vacío todavía más grande. Me quedé mirándola con incredulidad, esperando algo más, una explicación más profunda, una justificación que, aunque absurda, diera algún sentido a todo. Pero eso fue lo único que salió de sus labios, 3 frases cortas, miserables, como si pudiera limpiar con ellas la magnitud de lo que había hecho. No sé por qué, pero esperaba que dijera algo diferente, algo que al menos tuviera el peso suficiente para sostener la ruina que había provocado. Un error, una debilidad, una locura momentánea, algo. Pero no, lo único que dijo no fue planeado. Como si de verdad creyera que esa excusa servía de atenuante. Sentí que esas palabras me insultaban, como si en lugar de reconocer lo que había hecho, quisiera minimizarlo, restarle importancia, reducirlo a un tropiezo casual. Respiré hondo, tratando de controlar la ira que me consumía. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté sin moverme del sitio, clavando mis ojos en los suyos. Laura dudó apenas un segundo, y entonces respondió con rapidez, desde hace 3 semanas. Su tono fue tan inmediato, tan ensayado, que supe al instante que era mentira. Lo dijo demasiado deprisa, como quien repite una versión estudiada para no entrar en detalles. Y yo, que la conocía mejor que nadie, entendí de inmediato que aquello no era toda la verdad. Solo 3 semanas, le pregunté, arqueando una ceja y dejando que la sospecha se colara en mi tono. Ella afirmó con la cabeza, insistiendo en su mentira con una firmeza débil, como quien trata de sostener un castillo de arena antes de que lo destruya la marea. Sí, de verdad, añadió, aunque su voz carecía de convicción. No insistí más. No hacía falta. Su rostro, sus ojos incapaces de sostener mi mirada, su incomodidad al responder, todo gritaba que no me estaba diciendo la verdad. La observé en silencio, y por un momento fue ella quien tomó la iniciativa. Se levantó lentamente de la silla y comenzó a hablar como si hubiese estado ensayando aquel discurso durante días. Sus palabras salieron atropelladas, llenas de justificaciones que parecían más excusas mal armadas que confesiones reales. Dijo que se sentía sola, que entre nosotros todo era rutina desde hacía meses, que no lo buscó, que simplemente ocurrió. Aseguró que por primera vez en mucho tiempo se había sentido viva, escuchada, comprendida. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de culpa y deseo de manipular. Repetía que no se trataba únicamente de sexo, que no quería dejarme, pero que necesitaba entender qué le pasaba. Decía que me quería, aunque dudaba si ese amor era suficiente. Mientras hablaba, la miraba y solo podía pensar en que todo aquello no lo recordaba mientras se subía las bragas en el coche con Alberto. Su discurso me sonaba a una obra de teatro barata, diseñada para que yo compartiera la culpa, para que creyera que su traición era una consecuencia de nuestra relación y no de su propia decisión. Sentí una mezcla de asco y tristeza. No por lo que decía, sino por lo evidente que resultaba su intento de manipulación. Me dolía verla convertida en alguien capaz de tergiversar la realidad de esa manera, como si mi silencio pudiera transformarse en complicidad.
Pensaba en aquella noche en que volvió a casa sonriendo y mintiéndome, diciendo que había bebido demasiado con sus amigas, cuando en realidad acababa de entregarse a otro en su coche. Esa mentira me quemaba más que cualquier gemido que hubiera escuchado salir de su boca. No respondí a su discurso. Simplemente me levanté de la silla y subí a la habitación. No quería verla, no quería escuchar más palabras vacías. Ella no me siguió, no me pidió perdón, no lloró como habría esperado cualquiera en su situación. Se quedó abajo, en silencio, probablemente calculando cuál sería mi siguiente paso. Supongo que confiaba en que yo, tarde o temprano, me ablandaría, como en tantas otras discusiones que terminaban con mi deseo de mantener la paz. Pero esta vez, algo había cambiado para siempre. Esa noche apenas pude dormir. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila de Laura a mi lado, como si su conciencia estuviera limpia. Esa indiferencia me corroía más que cualquier confesión. El hecho de que pudiera dormir después de lo ocurrido me resultaba insoportable. Yo, en cambio, me quedaba quieto, con los puños apretados bajo la almohada, repasando una y otra vez cada detalle de lo que había visto y de lo que me había dicho. La rabia me consumía, pero lo que más me hería era el cinismo. Laura no había derramado una lágrima, no había mostrado arrepentimiento, ni un gesto mínimo que evidenciara culpa. Su frialdad era casi quirúrgica. En mi mente se repetía la idea de que no se trataba solo de un engaño físico, sino de un desprecio total hacia lo que habíamos construido juntos. Había decidido arruinar nuestra historia como quien tira una hoja de papel a la basura, sin el menor titubeo. El sábado amaneció con una normalidad fingida. Ella preparó el desayuno, vistió a los niños y habló de cosas triviales como si nada hubiera pasado. Yo me limité a responder con monosílabos, observando cada uno de sus movimientos con una mezcla de incredulidad y desprecio. Cada sonrisa dirigida a los niños, cada palabra amable, era un recordatorio de su capacidad para actuar. Y mientras más la veía desenvolverse en esa rutina, más claro tenía que jamás volvería a confiar en ella. Por dentro, me debatía entre confrontarla de nuevo o guardar silencio. Una parte de mí deseaba arrastrar la verdad a la superficie, hacerla admitir cada detalle, obligarla a decir cuánto tiempo llevaba con Alberto, cuántas veces lo había visto, si alguna vez lo había traído cerca de mis hijos. Pero otra parte, más fría, me decía que no valía la pena. Que ningún detalle podía reparar lo que ya estaba roto. Lo único que me mantenía en pie era la certeza de que algo había cambiado de manera irreversible. Esa noche, cuando los niños ya dormían, volví a sentarme frente a ella en la cocina. El silencio se extendía entre nosotros como un muro imposible de atravesar. La miré fijamente y solté lo que había guardado dentro durante horas. Lo nuestro ya no existe, Laura. Lo mataste en ese coche y lo remataste con tus mentiras. Ella parpadeó, sorprendida por la crudeza de mis palabras, pero no replicó. Sabía que tenía razón, aunque no tuviera el valor de admitirlo en voz alta. El viernes por la noche, mientras los niños dormían profundamente, la tensión alcanzó un punto de quiebre. Había pasado todo el día dándole vueltas en mi cabeza a cómo enfrentaría la situación. Había pensado en frases calculadas, en mantener la calma, incluso en buscar un cierre civilizado. Pero cuando nos sentamos en la mesa de la cocina, frente a frente, las palabras salieron de mis labios de manera abrupta, sin filtro. Te vi con alguien en el coche. Fue todo lo que dije, pero era suficiente para dinamitar cualquier máscara que ella intentara sostener. Laura no respondió al instante. Su rostro se contrajo, como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. No era sorpresa lo que vi en sus ojos, sino miedo a la magnitud de lo que yo sabía. Se quedó en silencio, bajó la vista y jugueteó con sus manos, buscando quizá un refugio en ese gesto mínimo. Yo no necesitaba más pruebas, su silencio confirmaba cada sospecha, cada imagen que aún ardía en mi memoria. Esperé un momento,
confiando en que diría algo que tuviera peso, una explicación que al menos mostrara arrepentimiento. Pero cuando por fin abrió la boca, lo único que dijo fue, ¿lo viste todo? Esa frase, pronunciada con una calma seca, me golpeó más que la escena misma en el coche. No preguntó si estaba equivocado, no intentó negarlo, ni se mostró herida por mi acusación. Solo quería saber hasta qué punto la había descubierto, como si lo único que importara fuera el grado de su exposición. Me reí, aunque no con humor. Fue una risa hueca, cortante, que ni siquiera reconocí como mía. ¿Eso es lo único que te preocupa, Laura, hasta dónde te vi? Mi voz sonaba tan dura que me sorprendió. Ella no respondió, bajó la mirada de nuevo, y ese gesto me hizo hervir por dentro. Por primera vez en años, me levanté con furia, la silla chocó contra el suelo, y el grito que llevaba tiempo sofocando salió de mi garganta como un rugido contenido. Dime quién es, Laura, quién es ese imbécil con el que te revolcaste en el coche, ¿lo conozco? ¿Es alguien del trabajo? ¿Es alguno de los padres del colegio? ¿Acaso lo trajiste a esta casa? Cada palabra salía con violencia, como una piedra lanzada contra un cristal que se resquebraja poco a poco. Ella intentó responder, pero mi voz la aplastaba, no le daba espacio. Era como si todos los años de paciencia acumulada hubieran encontrado su punto de ruptura en ese instante. Laura finalmente se armó de valor para hablar, aunque lo hizo con un hilo de voz que apenas se sostenía. Se llama Alberto, trabaja conmigo, está separado, y no fue planeado, murmuró, como si esas pocas palabras pudieran suavizar la magnitud de lo que había hecho. Me quedé mirándola fijamente, sin pestañear, dejando que el peso de su confesión cayera entre nosotros. No era sorpresa lo que sentía, era más bien una confirmación amarga de lo que ya intuía. Pero escuchar su nombre, ponerle una identidad al fantasma que había destrozado mi vida, fue como un nuevo puñal en el pecho. Esperaba que dijera algo más, que intentara al menos construir un discurso con sustancia, que le diera forma a la traición con algún trasfondo, aunque fuera absurdo. Pero no, lo único que obtuve fue ese no fue planeado que sonaba más a burla que a explicación. Como si de verdad pensara que su infidelidad podía justificarse como un accidente, una caída sin intención. Sentí que esas palabras eran una bofetada peor que el acto mismo. La rabia me llevó a exigir más. ¿Cuánto tiempo lleva esto, Laura? Dímelo ahora mismo. Ella dudó, respiró profundo y respondió demasiado rápido, desde hace 3 semanas. La manera en que lo dijo, con esa prontitud ensayada, me reveló que mentía. No hizo falta que lo admitiera, su mirada esquiva, la tensión en su voz y la falta de convicción gritaban que estaba ocultando algo más grande. En mi interior supe que aquello venía de mucho antes y que lo que estaba oyendo era apenas una versión editada para que sonara menos cruel. No insistí, no porque creyera su mentira, sino porque comprendí que cualquier detalle adicional sería otra manipulación. Su silencio y su torpeza la delataban más que cualquier confesión. Así que me limité a observarla, a dejar que sus palabras flotaran en el aire, vacías, huecas, sin ninguna capacidad de reparar lo que había destruido. Mientras tanto, ella parecía incómoda bajo el peso de mi mirada, como si supiera que ya no había espacio para esconderse detrás de excusas baratas. Finalmente, fue Laura quien trató de girar la conversación a su favor. Se levantó de la silla, se cruzó de brazos y comenzó a lanzar frases que parecían haber sido extraídas de un manual de justificaciones, que se sentía sola, que entre nosotros todo se había vuelto rutina, que Alberto había llegado en un momento de debilidad, que no lo buscó, pero que simplemente ocurrió. Lo decía como si con esas frases pudiera arrastrarme a compartir la culpa, como si yo tuviera parte de responsabilidad en su traición. Esa manipulación apenas disimulada me revolvía el estómago. Mientras Laura hablaba, yo la escuchaba con el rostro imperturbable, aunque por dentro hervía de indignación. Sus palabras, lejos de sonar sinceras, eran como un libreto barato ensayado demasiadas veces.
Me sentía sola, Jorge, necesitaba sentirme viva otra vez, necesitaba que alguien me escuchara, decía, con la voz temblorosa, casi como si buscara conmoverme. Pero a mí no me conmovía, lo único que lograba era empujarme más lejos de cualquier posibilidad de empatía. La veía justificarse, y en lugar de parecer vulnerable, me parecía una mujer que intentaba manipular la situación para repartirme la culpa. Dentro de mí, algo se quebró definitivamente. No era solo la traición física, era la falta de coraje para reconocer lo que había hecho. Laura trataba de disfrazar su egoísmo como una necesidad emocional, como si su engaño fuera consecuencia de mis supuestas carencias y no de sus propias decisiones. Cada vez que pronunciaba frases como no lo busqué o solo pasó, sentía un asco creciente. Era incapaz de aceptar que había elegido acostarse con otro hombre mientras yo me desvelaba cuidando de nuestra hija enferma. El recuerdo de esa noche regresaba una y otra vez a mi mente como un martillo implacable. Ella entrando en casa, sonriéndome como si nada hubiera ocurrido, inventando una historia sobre unas copas de más con sus amigas. Esa mentira, esa sangre fría para mirarme a los ojos y actuar como si todo estuviera en orden, era lo que más me revolvía. No era solo la infidelidad, era la capacidad de seguir adelante sin remordimiento, como si la traición no tuviera peso alguno en su conciencia. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. No respondí a su discurso. Simplemente me levanté de la mesa y caminé hacia la habitación, dándole la espalda sin pronunciar una palabra más. Ella no me siguió, no intentó detenerme, ni siquiera se humilló pidiéndome perdón. Se quedó abajo, en silencio, quizá esperando que mi rabia se desinflara con el tiempo. Tal vez confiaba en que mi antiguo deseo de mantener la paz en casa regresara, ese instinto de evitar los conflictos por el bien de los niños. Pero lo que no sabía era que ese hombre que yo había sido ya no existía. Me tumbé en la cama con los ojos fijos en el techo, repasando una y otra vez sus palabras. Ninguna de ellas me sonaba a verdad, ninguna tenía el peso del arrepentimiento genuino. Todo me olía a excusa, a manipulación, a un intento desesperado por suavizar un acto que no tenía vuelta atrás. En ese momento, entendí que nuestra historia había terminado. Puede que aún compartiéramos un techo, pero ya no compartíamos una vida. Lo único que quedaba era una fachada rota, una simulación que yo no estaba dispuesto a sostener. El día siguiente amaneció con una rutina extrañamente intacta. Laura se levantó temprano, preparó café como si nada hubiese ocurrido y salió rumbo al trabajo sin apenas dirigirme la palabra. La observé en silencio, estudiando cada uno de sus movimientos, y lo que vi fue una mujer que había decidido refugiarse en la normalidad forzada. Fingía que lo de la noche anterior no había pasado, que mis gritos, mis preguntas y sus respuestas a medias podían enterrarse bajo el peso de una taza de café caliente y un beso rápido a los niños antes de irse. Esa actitud me repugnaba. Yo, en cambio, me quedé sentado en el salón con la taza entre las manos, dejando que el café se enfriara mientras mi mente repasaba una y otra vez lo sucedido. No había lágrimas, no había dolor expresado hacia afuera. Lo que sentía era un vacío seco, una certeza fría de que mi matrimonio ya no existía. No había margen para reconciliación ni segundas oportunidades. La traición había sido demasiado grande, demasiado sucia, como para fingir que podía borrarse. Me di cuenta de que no podía seguir postergando lo inevitable. Aquella relación estaba muerta, y si quería conservar un mínimo de dignidad, debía actuar con la misma frialdad con la que ella me había engañado. Empecé a pensar en lo práctico: abogados, custodia, división de bienes. No quería un escándalo, pero tampoco estaba dispuesto a ser el idiota que sonríe mientras su esposa lleva una doble vida. La idea de dejarlo todo en manos del tiempo me resultaba repulsiva. Tenía que recuperar el control. Durante la tarde, los niños regresaron del colegio y llenaron la casa con su bullicio inocente.
Los observaba jugar y sentía una mezcla de ternura y tristeza. Ellos no tenían la culpa de nada, y yo debía protegerlos de la tormenta que se avecinaba. Laura, por su parte, mantenía esa fachada de madre cariñosa y esposa ejemplar delante de ellos, y ese teatro me dolía más que el engaño mismo. Era como ver a una actriz interpretar un papel que ya no le pertenecía, y lo hacía con la misma frialdad con que me había mentido. Esa noche, cuando los niños ya estaban en pijama, Laura intentó hablarme. Entró en el salón con cautela, se quedó de pie unos segundos y finalmente dijo en voz baja: «He pensado todo el día en lo que pasó anoche». No la miré de inmediato. Solo respondí con un «yo también». Ella suspiró, como si esperara que esa simple coincidencia en nuestras palabras abriera un camino para la reconciliación. Pero lo que ella no entendía era que ya no había camino. Lo único que quedaba era una grieta irreparable entre los dos. Laura se sentó frente a mí, con una taza en la mano que apenas sostenía por la tensión que le recorría los dedos. Sus ojos buscaban los míos, pero yo mantenía la mirada fija en un punto cualquiera de la mesa, decidido a no darle la satisfacción de mi atención inmediata. Tras unos segundos de silencio, pronunció unas palabras que intentaban sonar sinceras: «Quiero que sepas que no fue solo sexo, Jorge, fue más complicado que eso». Su voz temblaba, pero no era temblor de arrepentimiento, sino de miedo. Giré lentamente la cabeza y la miré. «¿Quieres que lo entienda? ¿Quieres que me ponga en tu lugar y diga, pobrecita, se sintió sola, así que decidió follarse a un compañero de trabajo en el coche?» La crudeza de mis palabras hizo que frunciera el ceño, como si la palabra que utilicé le doliera más que el acto mismo. «No me hables así», replicó, con un tono débil pero aún con la osadía de intentar poner límites. La miré fijamente, con una mezcla de furia y desprecio. «Pues no me pongas en la posición de tener que hacerlo», respondí con calma, aunque por dentro sentía que me incendiaba. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado, espeso, como si cada segundo se estirara hasta volverse insoportable. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, un recordatorio cruel de que el tiempo seguía avanzando mientras nuestra relación se desmoronaba frente a nosotros. Laura tomó aire y volvió a hablar, como si no quisiera rendirse del todo. «Mira, no quiero que esto se convierta en una guerra. No quiero que los niños sufran. Yo no estoy bien, y tú tampoco lo estás desde hace tiempo. No digo que la culpa sea solo tuya, pero tampoco es toda mía. No hemos estado bien durante meses, tal vez años. Yo lo intenté, Jorge, de verdad lo intenté». Sus palabras buscaban sonar conciliadoras, pero en mí solo despertaban más desprecio. La observé detenidamente, intentando leer en su rostro algún rastro de verdad. Todo lo que veía era una mujer que intentaba salvar lo que quedaba de su imagen, no lo que quedaba de nuestro matrimonio. Para mí, esas frases no eran un intento genuino de arreglar nada, sino un último recurso para no perderlo todo. Me di cuenta de que lo que intentaba preservar no era nuestro amor, sino la comodidad de una vida construida sobre mentiras. Y eso me hizo comprender que no había nada más que discutir. La miré directamente a los ojos y sentí como la rabia se me acumulaba en la garganta. «Y así es como lo intentas, Laura, traicionando todo lo que construimos, dándome el papel del padre ejemplar mientras tú llevas una vida secreta con otro». Mis palabras cayeron como piedras pesadas. Ella negó con la cabeza de inmediato, como si quisiera deshacerse de la acusación, pero lo único que logró fue mostrarme su incapacidad para asumir lo que había hecho. «No era una vida secreta», murmuró con la voz entrecortada. Me confundí, Jorge, me sentí escuchada, me sentí deseada. No sé cómo pasó, pero de pronto me vi ahí, atrapada en algo que no busqué. Esa justificación hueca me resultaba insoportable. Sentí que quería arrancarle las palabras de la boca y obligarla a decir lo que realmente era, una traición consciente, una decisión tomada con plena voluntad, no un accidente. ¿Y yo qué era?
Entonces, le espeté, alzando un poco la voz. Un mueble en esta casa, un adorno que cumplía su función sin importancia, mientras tú buscabas emoción en otro hombre. Ella bajó la vista de nuevo, incapaz de sostener mi mirada. Ese gesto, tan repetido, me revolvía las entrañas. Era la señal más clara de que no tenía nada sólido que ofrecerme, que solo podía esconderse en el silencio cada vez que la verdad se volvía insoportable. Fue en ese instante cuando me levanté con decisión. No iba a seguir soportando más excusas vacías. Esta noche vas a dormir en el sofá, le dije con un tono seco, sin levantar la voz pero cargado de determinación. Y mañana, cuando los niños salgan al colegio, vamos a hablar de cómo vamos a repartir esta casa. Porque no vamos a seguir juntos, Laura. Puedes inventarte el discurso que quieras, pero yo no soy uno de tus compañeros de oficina. No voy a fingir que esto es reparable. Ella abrió los ojos con sorpresa, como si no hubiera esperado esa contundencia de mi parte. Durante años me había visto como el hombre que evitaba conflictos, el que siempre buscaba mantener la paz, el que tragaba silencios por el bien de los niños. Pero esa versión de mí había muerto la noche en que la vi en el coche. Lo que quedaba ahora era un hombre que prefería la soledad antes que seguir siendo humillado en su propia casa. Laura se levantó de golpe, con los ojos brillantes y la voz quebrada por la desesperación. ¿De verdad, Jorge, después de todo lo que hemos vivido vas a tirar todo por un error, ni siquiera me vas a dar una oportunidad de arreglarlo? Su súplica resonaba en la cocina como un eco vacío. Yo la observé en silencio durante unos segundos, tratando de reconocer a la mujer con la que me había casado. Pero lo único que veía era a una desconocida que intentaba disfrazar su traición de un tropiezo insignificante. Me reí sin ganas, una risa amarga que salió de mis labios como un suspiro envenenado. ¿Un error, Laura? Un error es olvidar comprar el pan. No follarte a otro en tu coche a medianoche. La crudeza de mis palabras la atravesó de lleno. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, pero esa expresión no me conmovió. Ya no quedaba espacio en mí para la compasión. Lo que había roto no se podía reparar con lágrimas repentinas ni con discursos tardíos. Ella intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Su proximidad me resultaba insoportable. Podía ver en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y miedo, pero lo que más predominaba era la frustración de alguien que no había previsto que yo reaccionara de esa manera. Tal vez había pensado que, como en otras ocasiones, yo terminaría cediendo, buscando el equilibrio por el bien de los niños. Pero no esta vez. Esta vez había llegado a mi límite. Esa noche durmió en el sofá, aunque dormir era un decir. Yo la escuchaba moverse inquieta, dar vueltas, levantarse a beber agua y regresar una y otra vez. Yo tampoco dormí. Pasé la madrugada sentado en la mesa de la cocina, con una libreta abierta frente a mí. Empecé a escribir todo lo que debía organizar, nombres de abogados, documentos que debía reunir, opciones de vivienda en caso de que ella se quedara con la casa. No era la rabia lo que me mantenía despierto, sino una necesidad de limpiar mi vida, de arrancar de raíz la podredumbre que me había invadido. Mientras escribía, comprendí algo que me heló más que la infidelidad misma. Lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino la facilidad con la que lo había hecho. Esa seguridad de que jamás la descubriría, esa confianza en que yo era tan ciego, tan dócil, que nunca sospecharía nada. Eso era lo que me hervía la sangre. La convicción de que me había tomado por un idiota. Y en ese momento decidí que no bastaba con pedir el divorcio. Necesitaba que sintiera en carne propia la humillación y el desprecio que ella me había regalado. Al amanecer, la casa parecía un escenario vacío. Los niños desayunaban en silencio, sin percatarse del peso que flotaba en el ambiente. Laura intentaba mantener la rutina, poniéndoles los cereales, revisando sus mochilas, como si ese orden diario pudiera disfrazar el caos que había desatado.
Yo la observaba desde la mesa, sin pronunciar palabra, con la determinación de un juez que ya había dictado sentencia. Cuando salieron hacia el colegio, el silencio se volvió aún más espeso. Ella y yo nos quedamos frente a frente, sin que hiciera falta repetir nada. Fue entonces cuando puse los papeles sobre la mesa. Documentos legales, el inicio de un proceso que marcaría el final de nuestra historia. Su nombre y el mío aparecían escritos claramente, acompañados de cláusulas que dejaban en evidencia lo que iba a suceder: divorcio. Laura los miró como si fueran un golpe inesperado, aunque en el fondo sabía que tarde o temprano ese momento llegaría. Me observó con ojos húmedos, esperando encontrar un resquicio de debilidad en mí. Pero no lo encontró. Esto empieza hoy, le dije con voz firme. Y más te vale no ponerte creativa, porque si me obligas a ir más lejos, lo haré. Sus labios temblaron, pero no respondió. Cogió los papeles, los hojeó lentamente y luego los dejó sobre la mesa sin hacer ruido. Se fue al baño sin pronunciar una sola palabra, cerrando la puerta con cuidado, como si ese gesto silencioso pudiera contener el derrumbe que estaba ocurriendo. En mi interior no había orgullo ni satisfacción. No se trataba de venganza, se trataba de recuperar el control de una vida que había dejado de pertenecerme mucho antes de descubrirla en aquel coche. Durante años, había cargado con silencios, con discusiones evitadas, con esfuerzos para mantener en pie un matrimonio que ya estaba herido. Ahora comprendía que la infidelidad no era el inicio de la ruptura, sino la confirmación de un final que llevaba tiempo gestándose. Esa misma mañana, sin decirle nada, hice 3 llamadas. Primero, a Rubén, mi amigo de toda la vida, aquel que siempre sospechó de Laura y me advirtió que tenía 2 caras, una para la calle y otra para la casa. Segundo, a un abogado especializado en divorcios conflictivos, alguien con fama de no ceder ante chantajes emocionales. Y tercero, a un conocido en el mundo de la informática, experto en rastrear lo que otros intentan borrar. No quería especulaciones, necesitaba pruebas, necesitaba certezas, porque mi plan no era solo divorciarme, era también desnudar su mentira por completo. Mi conocido informático no tardó en darme lo que necesitaba. En cuestión de horas, accedió a los registros de llamadas y mensajes del móvil de Laura a través de la compañía telefónica. No hizo falta revisar su teléfono directamente, todo estaba en los reportes oficiales, con fechas, horas y duración. Lo que encontré fue devastador: Alberto y Laura llevaban más de 3 meses en contacto constante. No eran 3 semanas, ni siquiera un par de encuentros fortuitos. Aquello era una relación sostenida, con llamadas justo después de que yo salía a trabajar, mensajes mientras yo estaba en reuniones y conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada. El papel frío de esos registros me golpeó más que cualquier confesión. No había lugar para dudas, no había resquicio para excusas. Las pruebas demostraban que Laura había construido una rutina paralela, un segundo matrimonio escondido detrás de mi espalda. Lo peor era comprobar cómo sus horarios coincidían con los míos, cómo aprovechaba cada momento en que yo no estaba disponible para entregarse a Alberto. Esa precisión era lo que más me helaba la sangre, la planificación, la certeza de que nada la delataría. Cuando tuve esos documentos en mis manos, algo en mí cambió. Ya no me bastaba con pedir el divorcio en silencio, con dejarlo todo atrás. Necesitaba que ella sintiera lo mismo que yo: la humillación, la exposición, la vergüenza. No quería gritarle en privado ni buscar disculpas que nunca llegarían. Quería que todos aquellos que la veían como una esposa ejemplar y una madre impecable supieran quién era realmente. Esa idea me dio una calma extraña, como si por fin hubiera encontrado una dirección en medio del caos. Le pedí a Rubén que me ayudara a dar el siguiente paso. Él siempre había desconfiado de Laura y no dudó un segundo en prestarme su apoyo. Se hizo pasar por un cliente potencial de la empresa donde trabajaban ella y Alberto, y con un par de llamadas estratégicas conseguimos datos internos de contacto.
Todo parecía demasiado fácil, como si aquella oficina viviera confiada en que nunca pasaría nada extraño. Con la información en mano, elaboré una carpeta que contenía copias de los registros, capturas de mensajes y un informe detallado de todo lo ocurrido. Dentro de esa carpeta también incluí una foto del coche, la que yo mismo había tomado aquella noche con el zoom de mi móvil, donde se veía claramente la matrícula y las ventanas empañadas. Cada elemento estaba cuidadosamente organizado, no como una rabieta improvisada, sino como un caso legal sólido. Decidí que lo enviaría a recursos humanos de la empresa si Laura intentaba desafiarme en el proceso. Era mi carta bajo la manga, mi manera de asegurar que no tendría escapatoria. Ella no lo sabía, pero yo ya tenía todo preparado. Mientras en silencio preparaba mi estrategia, en casa Laura seguía intentando sostener la normalidad. Me hablaba como si aún fuéramos pareja, me hacía preguntas triviales sobre la cena o el colegio de los niños, como si esas frases pudieran ocultar la grieta inmensa que se había abierto entre nosotros. Yo jugaba mi papel, el de marido distante pero sereno, sin dar señales de mis verdaderos planes. Era como una partida de ajedrez en la que cada movimiento debía ser calculado. Ella creía que yo estaba en un estado de shock pasivo, cuando en realidad me encontraba planeando su caída. El sábado por la noche, Laura intentó una nueva aproximación. Se me acercó con una falsa dulzura y me preguntó si quería hablar. Su tono buscaba sonar conciliador, casi maternal, pero en mí solo despertó más rechazo. Le respondí con un rotundo no. Ella insistió, me pidió que al menos la escuchara, que tal vez aún había una salida. Y cuando preguntó si podía volver a dormir en nuestra cama, no dudé un segundo en contestarle, ni lo pienses. La frialdad de mis palabras la dejó clavada en el sitio, sin saber cómo reaccionar. Al día siguiente, cambió de estrategia. En lugar de insistir en lo sentimental, me sugirió la posibilidad de ir a una terapia de pareja. Me habló de psicólogos, de especialistas, de intentar reconstruir lo que, según ella, todavía existía. Yo la escuché sin pestañear, y cuando terminó su discurso, le respondí sin levantar la voz, no tengo nada que tratar con alguien que me ve como un estorbo. La vi encogerse de hombros, con la frustración de quien se da cuenta de que sus intentos se estrellan contra un muro impenetrable. Desde entonces dejó de insistir. Empezó a dormir en la habitación de invitados, y nuestras interacciones se redujeron a lo estrictamente necesario, los niños, las facturas, los horarios. No había gestos de cariño ni palabras que pretendieran suavizar la tensión. Era como convivir con una compañera de piso con la que apenas se cruzan miradas. En esa frialdad encontraba yo un extraño alivio. El silencio se había convertido en mi refugio, en el recordatorio de que el vínculo que alguna vez existió ya estaba roto. El domingo por la tarde, me senté con mis hijos para explicarles lo esencial. No podía darles detalles, eran demasiado pequeños para entender toda la magnitud del asunto, pero sí debía prepararles para lo que vendría. Les dije que mamá y papá iban a vivir separados, que eso no era culpa suya y que íbamos a hacer todo lo posible para que sus vidas cambiaran lo menos posible. Mi hija me miró con ojos grandes y me preguntó si íbamos a vender la casa, le respondí que aún no lo sabíamos. Mi hijo, con su inocencia, solo preguntó si seguiríamos yendo al parque los sábados. Claro que sí, le dije, sintiendo como esas palabras me daban fuerzas. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, Laura entró al salón con los ojos enrojecidos. Se sentó en el sillón frente a mí y, con un tono cargado de reproche disfrazado de tristeza, me preguntó, ¿qué les has dicho? Yo no levanté la vista del papel que estaba revisando, simplemente respondí, la verdad, sin ensuciarlo. Ella apretó los labios, incapaz de rebatir algo tan sencillo. Entonces intentó cambiar el enfoque, ¿y qué pasa con nosotros? Me reí con amargura antes de contestar, nosotros ya no existe, Laura. Ahora solo se trata de ti, de mí,
y de cómo vamos a evitar que esta casa se convierta en un campo de batalla. Esa misma noche le envié un correo electrónico con el resumen del acuerdo que tenía en mente. Lo había pensado durante días, detallando cada aspecto con precisión quirúrgica. Le proponía una custodia compartida con días fijos para que no hubiera improvisaciones. Ella se quedaría con la casa, yo me marcharía, pero sin pagarle pensión alguna, ya que ambos teníamos trabajo estable. Sin embargo, no dejé todo en un simple borrador, adjunté también la carpeta con las pruebas, advertencia clara de que, si se negaba, enviaría todo directamente a su empresa. Le di 48 horas para responder. La contestación llegó antes de lo esperado. A las 9 de la mañana del día siguiente, Laura me respondió con un escueto: acepto todo. No hace falta que mandes nada. Esas palabras fueron como una confirmación de que la tenía contra las cuerdas. Ni siquiera intentó negociar, no buscó una defensa. Simplemente se rindió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de la situación. No porque quisiera venganza, sino porque me había cansado de ser el hombre al que todos subestimaban. Los días siguientes se respiraba un aire extraño en la casa. Laura se movía con lentitud, arrastrando los pies como si estuviera habitando un lugar que ya no le pertenecía. Aunque intentaba mantener la rutina frente a los niños, yo notaba en su rostro que apenas dormía. Y mientras ella se consumía en su propio silencio, yo encontraba fuerzas en el mío. Cada noche repasaba mentalmente lo que habíamos vivido, los años buenos, los mediocres, y esos que en retrospectiva estaban llenos de señales que decidí ignorar. No lo hacía con nostalgia, sino con la frialdad de alguien que revisa un expediente antes de cerrarlo para siempre. El jueves por la noche, Laura intentó hablar una vez más. Entró en el salón con una taza en la mano, se sentó frente a mí y guardó silencio durante un largo rato. Yo sabía que estaba buscando las palabras correctas, pero no tenía ninguna intención de facilitarle el trabajo. Finalmente, preguntó: ¿ya no hay nada que hablar entre nosotros? Levanté la vista y la observé con calma. ¿Qué quieres hablar?, respondí, como quien concede una última oportunidad sabiendo que no cambiará nada. Ella apretó la taza, respiró hondo y dijo: esto se está yendo todo a la mierda y tú actúas como si no pasara nada. Negué con la cabeza lentamente antes de contestar: no es que no pase nada, Laura. Es que ya pasó. Laura bajó la mirada tras escuchar mis palabras, como si por fin entendiera que no había nada que pudiera salvarse. Permaneció en silencio unos segundos y después suspiró, con un aire de derrota que nunca antes le había visto. Me está matando este silencio, murmuró, que no me hables, que no me mires, que ya no me toques. Es como si ya no existiera. Yo la observé con frialdad y contesté: yo también dejé de existir para ti hace mucho, solo que no lo viste. Ahora sabes lo que es. Esa fue la primera vez que vi en sus ojos el reconocimiento de una verdad imposible de maquillar. Intentó aferrarse a un último recurso, como quien trata de rescatar algo de entre las cenizas. ¿Te acostaste con alguien?, me preguntó de golpe, como si esa idea le diera un poco de alivio, como si necesitara pensar que yo también había cruzado la línea. Su pregunta no me sorprendió, pero me pareció inútil. No, ni ganas, le respondí con calma. He tenido demasiadas cosas en la cabeza como para pensar en eso. Ella parpadeó, sorprendida por la firmeza de mi respuesta. ¿Vas a hacerlo? Me encogí de hombros. No lo sé. Ahora mismo no es mi prioridad. Su rostro se contrajo entre alivio y tristeza, como si hubiera esperado que yo dijera lo contrario para poder echarme algo en cara. Pero no le di ese terreno. No le regalé una excusa que la ayudara a sentirse menos culpable. Y fue en ese instante cuando comprendió, quizá más que nunca, que lo nuestro había muerto. Suspiró de nuevo y dijo con voz apagada: no quería que terminara así, me porté como una imbécil,
pensé que habría una manera de empezar de cero. Yo me reí, una risa seca, sin burla ni compasión. El cero ya pasó, Laura. Lo que viene ahora es otra vida, distinta, sin ti. Ella se levantó y dio unos pasos hacia la puerta del salón. Antes de salir, se giró una última vez, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo siento, Jorge. De verdad lo siento. Yo asentí sin moverme de la silla. No me lo digas a mí. Guárdalo para cuando te mires al espejo. Y se fue, cerrando la puerta detrás de ella sin hacer ruido. Esa fue la última conversación que tuvimos como pareja, y aunque no hubo gritos ni portazos, supe en ese momento que no quedaba nada más por intentar. Con el paso de las semanas, me mudé a un piso pequeño, silencioso, sin recuerdos compartidos en cada rincón. Era un lugar modesto, con apenas lo necesario, pero en ese espacio encontré algo que había perdido hacía mucho tiempo: paz. Compré sábanas nuevas, llené la nevera con lo que me apetecía, recuperé amistades olvidadas y, sobre todo, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. No era libertad lo que sentía, era algo más profundo: dignidad. Y aunque no todos los días eran felices, al menos podía mirarme al espejo sin agachar la cabeza. Eso, después de todo lo ocurrido, era suficiente. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita.